¿Sabías que la vainilla es un producto de origen mexicano? Es un regalo de Veracruz para el mundo que surge en las fértiles tierras de la región del Totonacapan. Se comercializaba y se utilizaba desde la época prehispánica. Yo soy Alexia y en este capítulo de Todo los quiero invitar a que me acompañen para conocer cómo es la producción de vainilla en Gutiérrez, Zamora, aquí en Veracruz. Así que no se muevan de sus lugares porque vamos a comenzar. Y para conocer más acerca de este regalo que México le da al mundo, nos acompaña Pedro. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí en De Todo. Cuéntanos dónde estamos. Bueno, aquí es un área que nosotros conocemos como el Acahual. Es un sistema de plantación tradicional de aquí de la región, donde pues se tiene al aire libre la vainilla. Sabemos que la vainilla es una orquídea y que esto la convierte en una flor muy delicada. En general es una planta muy delicada. ¿Cuáles son sus características, Pedro? Sí, pues es la única orquídea que se aprovecha por su fruto. Es una orquídea que crece en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo, pero únicamente son pocas las especies que se le aprovechan por su fruto. Su fruto tiene compuestos aromáticos que resultan atractivos para la industria alimentaria y muchas otras, entonces es por eso que es tan importante. Es una orquídea que necesita varios años para entrar a producción y que requiere pues muchos cuidados. Por ejemplo, el clima es un factor determinante para que esta planta pueda existir, así la planta solita, pero para que además floree se requieren de muchas otras características. Ahorita nosotros estamos aquí en Veracruz disfrutando de una época de lluvia y de un frente frío, todo esto que la verdad nos cayó muy sabroso porque hacía 7 meses que no llovía aquí, entonces las plantas lo están disfrutando, lo agradecemos todos, pero las orquídeas necesitan de muchos factores como el agüita, la humedad, el calorcito también para que puedan vivir. Sí, es correcto, una planta de orquídea de la vainilla pues necesita buena cantidad de nutrientes, microorganismos en el suelo, necesita climas como estos en esta época del año y climas más cálidos conforme va avanzando su ciclo de cultivo. Es un cultivo que se desarrolla durante todo el año, únicamente se cosecha una vez, que es en diciembre. Entonces es un cultivo que requiere bastante tiempo y de bastantes cuidados. Cuando se siembra deben de pasar de 2 a 3 años para que emita sus primeras flores y es por eso que es muy importante que se cuide desde que se siembra. Exacto, y también nosotros sabemos que la vainilla es una buena vainilla, que es vainilla de verdad por el precio. Con todo lo que nos está diciendo mi querido Pedro, son tantos años, pasa tanto tiempo y requiere tantos cuidados que es un producto bastante caro. Así es, además en los últimos años pues sí ha habido algunas problemáticas con el cultivo, por ejemplo el cambio climático ha afectado bastante a la vainilla. Como mencionan, el año pasado pues hubo una sequía bastante severa, pero afortunadamente aquí en la empresa hemos tratado de hacer esfuerzos para ir mejorando los sistemas de producción. Entonces, en este caso, Pedro nos decía es que estamos justamente en el área en donde es el cultivo tradicional de la vainilla. ¿Qué quiere decir esto? Pues es básicamente como lo trabajaban los productores de aquí de la región durante bastantes años y de hecho actualmente todavía hay muchas regiones donde se sigue trabajando de esta manera. Es la forma más antigua donde nada más se replican las condiciones originales de la selva y se optimiza para tener plantas de vainilla. ¿Cuáles son estas condiciones originales de la selva? Nosotros aquí podemos darnos una idea. Sí, debe de tener una vegetación bastante abundante, tanto en el suelo como los árboles, debe de tener una sombra bastante adecuada y pues todos los tutores deben de ser los adecuados para que la vainilla se vaya sujetando de ella y pues se vaya desarrollando. Entonces es lo único que se hace, la modificación del sistema natural original para adaptarlo a las condiciones que requiere la vainilla. ¿Los tutores son los árboles que las hospedan, por decir de una manera? Sí, exactamente, y cabe mencionar que la vainilla es una planta epífita, lo que significa que no daña al árbol donde se está sujetando, únicamente la tiene como anclaje. O sea, no es una planta parásito, por el contrario, embellece al arbolito que la sostiene. Exactamente, y de hecho hay toda una serie de microorganismos que requiere la vainilla que estén presentes en el suelo y es por eso que en sistemas tradicionales pues se recomienda que se trabaje con la vegetación original. La historia de la vainilla también pertenece a la historia de Veracruz. En general es algo que todos tenemos que conocer para poder valorar más este producto. Cuéntanos un poquito, Pedro. Sobre todo aquí lo ilustran con un mural en donde lo podemos entender de una manera perfecta. Sí,
Sí, este mural ilustra diferentes escenarios importantes para la empresa y para la vainilla aquí en la región. El primer cuadro pues, nos ilustra la llegada de la familia Gaya aquí en México en 1873. En esa época muchas familias europeas migraron al país y el gobierno de México pues, les brindó apoyos. En ese entonces la familia ya tenía conocimiento del valor y la importancia que tenía la vainilla como especia, pero fue hasta que llegaron aquí a México que conocieron la forma en que se cultivaba y se aprovechaba la vainilla. Más adelante, a principios del siglo pasado, era tal la cantidad de vainilla que se trabajaba aquí en la región que el secado se hacía en las calles principales de Papantla. Las crónicas nos dicen que los visitantes podían percibir el olor de la vainilla a 5 kilómetros antes de entrar a la ciudad. Es por eso que tiene el sobrenombre Papantla como la ciudad que perfuma el mundo. Continuando, pues tenemos que a mediados del siglo pasado, aquí en la empresa empezó un proceso bastante importante de industrialización promovido por los dirigentes, en la cual pues se buscó introducir diferentes procesos agroindustriales para obtener ya más productos y subproductos a partir de las vainas de vainilla. Desde esas fechas empezaron a producir productos como el licor de vainilla y los extractos. Y pues al final tenemos una ejemplificación del presente de la empresa donde podemos ver el origen prehispánico de la vainilla, el origen europeo de la empresa y también tenemos ilustrados a los diferentes personajes que estuvieron al frente de la empresa, iniciando con el señor Domingo Gaya, la primera persona que llegó aquí en México de la familia Gaya, después al señor Orlando Gaya, la segunda generación, y después al señor Italo Gaya, la tercera generación de la. ¿Dónde nos encontramos ahora, Pedro? Bueno, aquí tenemos una plantación con un sistema ya más tecnificado. Lo que aquí buscamos es optimizar tanto las condiciones del clima como optimizar los espacios. Tenemos un sombreadero que lo que busca es aumentar la densidad de población y tener más producción de vainilla en un menor espacio. Además, lo que estamos viendo aquí es la perfecta conjunción entre tecnología suficiente para que las plantas puedan desarrollarse de una manera óptima y también en su ambiente natural, con un buen clima y cuidando todos los factores posibles. Es correcto. Aquí ya tenemos un poco más de control sobre factores como, por ejemplo, la cantidad de agua que se le pone a la planta, la cantidad de luz que recibe la planta, el amortiguamiento de temperaturas también es muy importante. Esta área también nos sirve mucho como campo experimental. Aquí hacemos ensayos de diferentes tipos para seguir mejorando los sistemas de producción de la vainilla y transferir esa tecnología directamente a nuestros productores. Además, ahorita, como se los dijimos hace un momento, hace bastantito frío, el clima es húmedo y no hay tanto sol. Pero aquí en el invernadero no se tienen que preocupar por nada de eso porque el techo se mueve justamente para controlar todos estos factores climáticos que nos comentabas. O sea, es mucha tecnología. Sí, es correcto. Nosotros tenemos un techo retráctil que podemos abrir o cerrar dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, en esta época del año es muy importante que la vainilla reciba altas cantidades de luz. Entonces cuando los días son soleados nosotros abrimos el techo y cuando son días como este pues se cierra para mantener buenas condiciones en la planta. También aquí pues las compañeras y los compañeros que trabajan con nosotros pues les dan mantenimiento a las plantas. Es muy importante ir quitando todas las plantas que veamos que empiezan a enfermarse porque pueden infectar a las demás. Hay ocasiones en que sí se tienen que retirar todas las plantas completamente para evitar propagar una enfermedad o una plaga. ¿Cómo cuántas plantas tenemos aquí? Aquí tenemos una densidad de 5.500 plantas en toda el área, son 8.000 metros cuadrados. Y como podemos ver, a diferencia del área en la que estuvimos anteriormente, aquí todas están ocupando un espacio determinado, están hospedadas en árboles mucho más pequeñitos, más flaquitos y de una altura menor. Sí, es correcto. Aquí el sistema de producción es diferente porque nosotros tenemos, por ejemplo, una sombra más homogénea comparada con las condiciones a campo abierto. Eso nos permite tener mayor cantidad de plantas en un menor espacio y pues sobre todo aumentar la producción. Pedro, ¿y por qué específicamente están acomodadas de esta manera y tienen la altura que decíamos? Es menor que la que podrían tener en vida silvestre. Sí, aquí la altura, por ejemplo, está condicionada con la altura que nosotros necesitamos para darle un buen mantenimiento. La vainilla es una guía que si no se le da un cauce puede irse a medir 15-20 metros. Pero aquí necesitamos que la planta sea más eficiente, la cantidad de nutrientes que recibe pues va a ser mejor y en mayor cantidad. ¿Y cuánta cantidad de vainilla se puede extraer de lo que estamos viendo aquí?
Bueno, en condiciones naturales y plantaciones a campo abierto tenemos rendimientos de entre 200, 300, incluso 400 kilos por hectárea, pero ya en sistemas tecnificados sí se alcanza entre 2.5 toneladas por hectárea. Es mucha la diferencia. Sí, es bastante la diferencia, por eso nosotros seguimos abogando en desarrollo de nuevas tecnologías para ser más eficiente y tengamos mayor rendimiento en nuestras plantaciones. Y todo lo que estamos viendo aquí es vainilla 100% natural. Creo que estamos muy acostumbrados al sabor de la vainilla artificial, o sea, más bien al sabor vainilla, pero cuando pruebas vainilla de verdad, cambia todo lo que creías saber sobre este delicioso aroma y sabor que está presente en muchas de nuestras comidas, hasta en el mole. Sí, es correcto. De hecho, la vainilla natural tiene unas características que son muy diferentes a los productos artificiales que se encuentran en el mercado. Sí, así que si tienen oportunidad, vengan y visiten para que vean cómo son los productos naturales de la tierra. Vamos a continuar. Y para conocer la siguiente parte del proceso de la vainilla nos acompaña Liliana. Lili, gracias por estar aquí en De Todo. Hola, gracias a ti, Ale, por venir a nuestra empresa y a conocer el proceso de beneficio de la vainilla. Vamos a comenzar el recorrido. Antes que eso, te voy a dar este gorrito para que te lo pongas en el cabello, es para la protección, porque como vamos a pasar al área donde está el proceso, entonces tienes que tener esta copia. Bien, este lo vamos a poner por acá. Listo. Muy bien, Lili. Entonces cuéntanos, ¿qué es lo que sucede en esta parte? En esta área estamos donde comienza el proceso de beneficiado de la vainilla. Manejamos dos marcas, lo que es la marca orgánica y la marca convencional. La marca orgánica es de las producciones que nosotros producimos, nosotros estamos certificados Santo Orgánico y por cuestiones de orgánica nosotros primero comenzamos con nuestra cosecha, es todo lo que nosotros cosechamos, llega a esta área donde llegan unas rejas verdes, es la vaina, donde pasa por esta banda transportadora por un proceso de lavado y seleccionado, donde la van seleccionando por tamaños desde 5 pulgadas en adelante y la vaina pequeñita que no llegó a su tamaño la van colocando en unos cajones de madera, donde esa vainilla que no llega a su tamaño es de la vainilla que nosotros le decimos de tercera calidad. Pero eso no quiere decir que sepa diferente o que sea de menor calidad, no, es la misma, solamente que es un tamaño distinto. Exactamente, simplemente la plantita no llegó al tamaño que nuestro mercado demanda y esa vainita son las que nosotros nos quedamos para todos nuestros procesos, porque a pesar de que no tiene el tamaño, pero tiene el contenido de vainillina que nosotros buscamos. Entonces el ingrediente se llama vainillina. Y la vainillina, que es la semillita que trae las vainas adentro. Y una vez que ya está seleccionada, ¿a dónde se van estas vainas? Pasa a su siguiente proceso, que es los hornos en unos cajones de madera, donde pasa a una temperatura de 65 grados centígrados durante 3 días. Pasa a su siguiente proceso, que nosotros le decimos el cajón de sudado. Son unos cajones grandes donde colocamos cobijas, petates para que la vaina siga deshidratándose. Y de ahí en ese proceso del cajón de sudado dura de 24 a 48 horas. Dependiendo del clima, es las horas que va a estar durante ese cajón de sudado. ¿Y ahorita dónde nos vamos, Lili? Nos vamos a ver a lo que ya vamos a comenzar a ver, el proceso de beneficiado de la vainilla. Ahorita ya estamos avanzados un poco en nuestro proceso de beneficiado. Estamos en un punto ya casi final de nuestro beneficiado. Vamos a continuar adelante. Cuando entramos a esta área es imposible no percibir el perfume natural de la vainilla, que de verdad es una delicia, es capaz de cautivar hasta el olfato más exigente. Sí, es un olor muy muy rico que tenemos aquí en la vainilla, más cuando nosotros la tendemos a los patios de soles. Todas las personas que están afuera de la carretera huelen delicioso el aroma de la vainilla. Lili, ¿qué es lo que están haciendo aquí en las mesas detrás de nosotros? Ahorita mis compañeros lo que están haciendo es están despalillando la vainilla y pasando por un proceso de seleccionado. Nosotros tenemos 3 calidades de vainilla, lo que es la vainilla de primera calidad, la vainilla de segunda y la vainilla de tercera. La vainilla de primera calidad es como gourmet, la cual tiene una muy buena textura y no tiene ninguna presencia de rayas. Las rayitas son unas pequeñas rayas rojitas las que se le nota a la vainilla, las cuales esas son las que le salen cuando sale a patio de
soles. Cuando se está pasando un poquito de sol es cuando comienzan a salir esas rayas. La vainilla de segunda calidad es precisamente esta vainilla que te acabo de comentar, que son vainillas con buena textura, simplemente que se nos han pasado un poquito de sol y tienen rayas rojizas. La vainilla de tercera calidad es la que nosotros le decimos la vainilla grado extracción, que es la que por lo regular se pasa mucho de sol, está muy seca, y es la vainilla pequeñita que, como te comentaba, es la que nosotros nos quedamos para todos nuestros procesos. ¿Y para qué utilizan un cepillito de dientes? Con ese cepillito lo que hacemos es quitarle los pelitos que le van saliendo a la vainilla. Nosotros tenemos demasiada higiene en esta parte. Cuando sacamos a patio de sol usamos zapatones para proteger el zapato de las personas que están tendiendo la vainilla, y esos zapatones a veces nos comienzan a dejar residuos de los pelitos que son unos zapatones de tela. Entonces es por eso que, como cuidamos demasiado la higiene, en nuestra vainilla tiene que ir la vainilla sin nada de pelitos. Lili, ¿cómo empaquetan la vainilla para poder distribuirla? Nosotros la empaquetamos en unas bolsas que nosotros decimos al alto vacío, donde conserva su calidad. Ahorita la voy a mostrar. Vas a estar viendo las 3 calidades que te hice mención, la que es la vainilla de primera, la vainilla de segunda y la vainilla de tercera. Y vas a ver la diferencia en textura. Esta bolsita que te estoy enseñando es la vainilla de primera calidad. Esta es la vainilla de segunda calidad, la que te decía que tiene pequeñas rayas rojizas, la que se nos pasó un poquito de sol. Y esta es la vainilla grado extracción, que, como te comentaba, es una vainilla que tiene mucho menos textura y es mucho más seca, y tiene presencia de muchísimas rayas rojizas, como se ve en esta. También aquí podemos ver lo que nos decías del tamaño, ¿no? Es mucho más chiquita. Más chiquitas que estas, que son de primera y segunda calidad, en su presentación más grande, que son de 5 pulgadas en adelante. Incluso también podemos ver que las que más hay son de segunda calidad. Por lo regular en nuestros beneficios tratamos de obtener más vainilla de primera calidad que de segunda o de tercera. Ya en su proceso de empacado ya depende mucho de cómo nos la pida nuestro cliente, si la quieren empacadas en bolsas de 1 kilo, de medio kilo, de 1/4. Es por eso que ahorita ves la diferencia, porque ya es como ya nos la marca nuestro cliente. ¿Y a dónde exportan esta vainilla, Lili? ¿A dónde la llevan? De nuestra producción anualmente el 90% es lo que exportamos y el 10% se vende aquí en México. ¿Y qué países son los principales consumidores de vainilla mexicana? Estados Unidos. Y además hay muchos productos que tienen este sabor tan característico y que a todo mundo le gusta. Muchísimas gracias, Lili. Gracias a ti, Ale, por haber venido a nuestra empresa y conocer nuestro proceso de beneficiado. Dentro de la ruta Tajín, muchas personas se acercan a esta parte a buscar únicamente productos de vainilla. Y es que, como no, si aquí es donde nacieron y aquí es donde mejor se hacen. Ahora estamos con Laura, que es una experta en este tema. Muchas gracias, Laura, por estar aquí en De Todo. No, muchas gracias a ustedes por venir, y los invitamos a conocer los recorridos que tenemos aquí en Gaya Vainilla, donde van a poder conocer todo el proceso de producción y sobre todo disfrutar los productos de vainilla natural. ¿Cuáles son estos productos que nos comentas, Laura? Sabemos que están hechos con vainilla de la región, vainilla natural, y que hay diferentes presentaciones, digamos. Sí, mira, tenemos extractos naturales de 2 tipos, uno convencional y el otro orgánico. ¿Qué quiere decir orgánico? Que tiene un proceso que no implica fertilizantes químicos. Aparte de los extractos, que tenemos en muchos tamaños, desde 60 mililitros hasta 1 litro o más. También tenemos ron de vainilla, que se llama Cabay, el Shanat, que es nuestro licor de vainilla, que es espectacular. También tenemos de todos los extractos, vendemos la vaina natural, que ya se las presentaron en diferentes presentaciones, en vaina entera, en polvo, y con esto puedes preparar una infinidad de platillos. También hay una presentación que me llamó mucho la atención, es como una jalea de vainilla, yo nunca la había visto. Claro, esta es la pasta de vainilla, es espesa y trae semilla de vainilla. Te sirve al igual que el extracto para saborizar todas tus recetas, pero te da mayor presentación al contener la semilla, que tiene una gran ventaja, no se te va a hundir dentro de la presentación esta pasta. Sí, normalmente las personas que nos gusta cocinar, y también los chefs, alguien que cocina gourmet, busca siempre este tipo de productos que le dan mejor presentación a los platillos y que saben diferente, porque eso es en lo que tenemos que hacer hincapié, que esto sabe a vainilla real. Exacto, no es lo mismo un saborizante o una esencia. Eso es químico y es dañino a la salud. Pueden tener químicos tóxicos y pueden ser hasta cancerígenos.
Nosotros nos comprometemos en ofrecerles productos de calidad sin conservadores, ni químicos, ni colorantes artificiales. 100% natural y de la más alta calidad. Y mexicano. Orgullosamente mexicano, de México para el mundo. Laura, ¿y cuál consideras que es la importancia que tiene la vainilla, no solamente para la región, sino también para el país? Mira, la vainilla es una de las especias más importantes a nivel mundial, ya que su uso es en diferentes industrias, en la heladera, en la de refrescos, confitería, repostería, panadería, y los principales restaurantes usan vainilla natural. Y para la región es muy importante poder continuar esta tradición tan mexicana del uso de ingredientes naturales. Vamos por lo natural, no por lo artificial que nos puede llegar a hacer daño. Vamos por una vainilla natural. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a ti, Ale. Un joven chino ha tomado videos de 70 glaciares en los últimos 7 años y fue invitado a mostrar sus trabajos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2019. Juan, un joven de las zonas rurales de la provincia de Sichuan, fue invitado a Madrid, España, para compartir su experiencia de capturar glaciares con su cámara, en la 25ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático. Juan fue el primer chino ordinario en hablar en la conferencia y demostró la arena y las rocas desnudas después de que los glaciares se derritieron, para despertar la conciencia sobre el calentamiento global. Juan nos comenta su experiencia. 在我拍摄了西藏70多条冰川以后，发现所有的冰川它都在退缩，都在减少，这就意味着全球变暖，这确实就是在发生在我们身边的一个非常严重的一个事情。 En 2019, el área total de las reservas naturales de China alcanzó 1.47 millones de kilómetros cuadrados y las reservas forestales aumentaron en 2.1 mil millones de metros cúbicos. Entre ellos, los glaciares, los bosques y los animales están incluidos en uno de los últimos planes de protección del medio ambiente de China. Juan dijo que son las acciones y los compromisos de China en la protección del medio ambiente lo que le da la fuerza y el coraje para hablar en la conferencia de la ONU. 国家对生态保护的坚定决心和庄严承诺，让这个大家园里面所有的人都有了生存的尊严。保护冰川，守望家园，这已经不再是一句口号，而是你我他，我们每一个人都可以通过实际行动来努力做到的一件事情。 La vainilla es una de las especias más cotizadas en el mundo entero y su origen es orgullosamente mexicano. Por eso tenemos que procurar consumir lo nuestro, lo que está hecho en nuestra tierra y por supuesto con bastante amor. Por hoy nos tenemos que despedir, pero este capítulo está en nuestro podcast en iTunes y también en nuestro canal en YouTube. Recuerden que tenemos Facebook y Twitter que están apareciendo ahorita mismo en la pantalla. Yo soy Alexia, esto es de todo, los espero la próxima para vivir una aventura diferente cada día.